Guitarra, fase 3, guitarrista, repertorio, exploración de acordes, Gladys Alemán. Francisco León, Paco León, nació en 1991. A la temprana edad de 9 años se inicia en la guitarra de manos del maestro Antonio Villar, más tarde se incorpora a la Academia de Guitarra del maestro José Luis Balao. Francisco cuenta con el primer premio del certamen andaluz de jóvenes flamencos en el 2011. También cuenta con el segundo premio del tercer concurso internacional Niño Ricardo Murcia. Recientemente se ha alzado con el segundo premio del 23 Certamen Internacional de Guitarra Flamenca Peña Los Cernícalos. Este galardón se lo entregó la gran figura de la guitarra Manolo Sanlúcar. En noviembre de 2007 participa en el programa del Canal Sur Flamencos, formando parte de la sección Flamencos con Futuro. 3 años después se consolida como promesa de la guitarra al proclamarse vencedor en el primer certamen de jóvenes flamencos organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y de la Agencia Andaluz para el Desarrollo del Flamenco, abriéndole las puertas a su participación en el 15 Bienal del Flamenco de 2010 en el Festival Flamenco que Viene del Sur 2011 y en el Festival Utopía de Córdoba, donde participa con su espectáculo cosechando innumerables críticas que lo vatician como el guitarrista a destacar a corto o mediano plazo. En la actualidad, Francisco León continúa su aprendizaje en el Conservatorio Profesional Musical de Joaquín Villatoro en Jerez de la Frontera. Además, forma parte de la compañía del acreditado guitarrista y compositor Paco Cepero en el papel de la segunda guitarra, compartiendo escenario con artistas de la talla de Joaquín Grillo, José Merce, La Macanita, etc. Recientemente ha recibido una de las 5 becas que el maestro Manolo Sanlúcar ha decidido por primera conceder para realizar el concurso Naturaleza y Forma de la Guitarra Flamenca en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Narciso Yepes. Narciso García Yepes Lorca nació en 1927 en Lorca y murió en Murcia en 1997. Su padre le compró su primera guitarra en 1931, pequeña y de juguete, en una feria del pueblo. Su padre le enseñó a afinar el instrumento y 2 semanas más tarde ya era capaz de imitar todo tipo de melodías. Sus primeros estudios se dieron en la institución del padre de Narciso, quedó demostrada al ver que su hijo aprendía antes a leer la música que a leer palabras y con 6 años comenzó a recibir clases de solfeo y guitarra. Sus primeros pasos los da en el Teatro Guerra de Lorca y en la radio local. Con 13 años, Narciso comienza sus estudios en el Instituto de Enseñanzas Medias y en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde se trasladaron al comenzar la Guerra Civil. Así conoció al veterano Juan Lamonte de Gridno, creador de la Orquesta Sinfónica y de la Banda Musical de Barcelona, que en sus últimos años dirigía la Sinfónica de Valencia. Su verdadero maestro fue, desde 1943, el compositor Vicente Asensio, quien le hizo cuestionarse las limitaciones de las técnicas de interpretación para tocar la guitarra. Con 17 años da su primer concierto en el Teatro Serrano de Valencia. Ese mismo año, en 1944, termina en Valencia el bachiller y la carrera de música, en la que obtuvo premio extraordinario en todas las asignaturas. Poco más tarde, un año después, el gran director de orquesta Ataulfo Argenta accedió a la petición del joven Narciso y le escuchó tocar la guitarra. Inmediatamente se lo llevó a Madrid, consciente de su talento. Una vez en la capital empieza a dar conciertos privados en los círculos intelectuales. El momento más importante en el comienzo de su carrera profesional se lo proporciona Atulfo Argenta cuando le presenta al maestro Joaquín Rodrigo. Después de tocar para él, accede a interpretar su concierto de Aranjuez el 17 de diciembre de 1947 en el Teatro Español de Madrid, junto a la Orquesta de la Cámara de la capital dirigida por Argenta. Desde entonces se sucedieron las actuaciones de Narciso en Madrid, París y después por multitud de capitales y ciudades importantes de todo el mundo. Su versión del concierto de Aranjuez era un éxito allá donde lo interpretase.
y lo graba por primera vez en 1954, dirigido por Arnulfo Argenta, convirtiéndose en el disco más vendido en Europa, América y Japón durante varios años. Ha dado una media de 130 recitales por año y tiene la más extensa discoteca grabada hasta el momento por un guitarrista. En 1965 actuaría en Berlín con un nuevo instrumento ideado por él mismo, la guitarra de 10 cuerdas con la que resolvía las limitaciones del modelo tradicional. 7 años estuvo luchando Narciso Yepes contra el cáncer que le costó la vida. John Mayer. John Clayton Mayer es un músico, compositor y productor discográfico estadounidense. Nació el 16 de octubre de 1977, reconocido por su trabajo musical en los géneros del pop, rock, blues, country, jazz y soul. Mayer se ha ganado un puesto intachable en la industria de la música, convirtiéndose en un referente de esta era. John, desde muy joven, sentía un interés por la música, comenzó tocando el clarinete y tiempo después, tras ver una interpretación de Michael Jackson, Fox, John y Wood en la película Volver al Futuro, optaría por la guitarra eléctrica. Al conseguir a sus 13 años su primera guitarra eléctrica, comienza a seguir su gusto por el blues. Stevie Ray fue quien marcó un antes y después en John. Su gusto por la guitarra era excesivo, que su mismo padre lo llevaron al psiquiatra por demostrar una obsesión con este instrumento. Esto mismo conllevó a tener continuas discusiones con sus padres, generando un aislamiento por parte de John para enfocarse en la música. Tras 2 años de práctica intensiva, John comenzó a tocar en bares mientras a la par llevaba sus estudios en la escuela. Luego, a los 17 años, inició a enfocarse en escribir sus propias canciones tras haberse hospitalizado por arritmia cardíaca. Después de este incidente, empezó a sufrir ataques de ansiedad que hasta el día de hoy perdura. A los 19 años, John Mayer se muda solo a Boston para estudiar en el Berklee College Music, pero tras un corto periodo de clases abandonó los estudios y se muda junto a Clay Cott a Atlanta y forman la banda de Laughing Master, que tiempo después se disolvería tras diferencias musicales. Gracias.